Bien, chicos, entonces les muestro lo que era el oráculo de Delfos. Actualmente lo puedes ver, ¿no? Obviamente no vas a ver a los dioses y en esta pitia, pero lo puedes ver. Estas son las ruinas. Bueno, es una foto, ¿no? O sea, hay otro tipo de fotos, lo puedes buscar, no necesariamente la mía. Se dice entonces que en la entrada de lo que era el oráculo de Delfos estaba esta frase: conócete a ti mismo. Y Sócrates, en efecto, la usa. ¿Y dónde está el detalle? Que cuando Sócrates hace mención de esta frase, conócete a ti mismo, él se pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve reflexionar sobre el cosmos? A ver, reflexionar sobre el cosmos. ¿De qué me sirve reflexionar sobre el cosmos si no soy capaz, si no soy capaz de conocerme a mí mismo? O sea, no tiene sentido que yo le busque el sentido al cosmos y que no haga nada por buscarle sentido a mi propio ser. Por eso a Sócrates se le atribuye eso de hacer descender la filosofía del cosmos, del universo, de las estrellas, hacia la Tierra y centrar la atención filosófica en lo que era el hombre. Fue por eso, fue por esa frase del conócete a ti mismo. Entonces Sócrates se ocupó sobre todo de realmente conocerse a sí mismo, a él como hombre. Ahora, fíjate, ¿no? Te dije, ¿no? La Pitia, Pitia, los gases narcóticos que le hacían drogarse y que obviamente le hacían hablar incoherencias y que después ciertas personas ya traducían, ¿no? No, sí, sí, lo que Pitia intentó decir fue esto. Eso no, anecdótico. Ahora, pensamiento filosófico de Sócrates, que es sumamente amplio, pero interesante. Hay muchas fuentes. Ojo, Sócrates nunca escribió ningún libro. Jamás dejó nada escrito. Sócrates no dejó nada escrito. Escribieron de él. ¿Quién? Genofonte, que es uno de sus discípulos en los libros Memorables y Banquetes. Platón, que habla de Sócrates en los diálogos. Aristóteles y Aristófanes. ¿Cuáles son las fuentes más confiables, fidedignas, por así decirlo? Genofonte y Aristóteles. ¿Por qué no Platón? ¿O por qué no en mucha medida Platón? Porque Platón era discípulo de Sócrates, le tenía bastante estima. Y el problema es que Platón pues no era un buen biógrafo, ¿no? Cuando habla de Sócrates, no se sabe si realmente Platón está hablando de lo que piensa Sócrates o está hablando de lo que piensa él mismo. Es difícil diferenciar eso, entonces, ante la duda, algunos estudiosos prefieren poner en mejor posición, en mejor estatus, los escritos de Genofonte y los escritos de Aristóteles. ¿Para qué? Para poder diferenciar mejor, ¿no? Sin dejar de lado a Platón, obviamente. Aristóteles le atribuye dos cosas importantes a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición universal. Esto sobre todo, que es el eje sobre el cual ya Platón, Aristóteles y gran parte de la filosofía de la Edad Media iban a girar en base a este concepto, a esta concepción de lo que es un universal. Entonces, empezamos con esa parte, que es un poco amplia. ¿Qué es un universal? Dice Sócrates que un universal es un concepto fijo, permanente y constante. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Digamos, yo aquí tengo una pintura, ¿ya? Tengo una pintura
No sé qué estoy dibujando realmente, pero es una pintura, ¿ya? Digamos que es arte. Para ti es arte, ¿ya? No te hagas lío. Tengo aparte, no sé, tengo una flor. No te burles de mi flor. Tengo una flor. ¿Y qué más? Ay, no sé, digamos que tengo una escultura, ¿ya? Me gusta el arte abstracto, así que me da igual si te gusta o no te gusta, ¿ya? Entonces tengo estas tres cosas. Para mí esta pintura es bella. Para mí esta flor es un poquito más bella. Y para mí esto es bello, o sea, en chiquito, bello. Entonces, Sócrates lo que te dice es, ¿cuál es lo que caracteriza estas cosas? Caracteriza, o sea, en particular. Bueno, que esta pintura es más o menos bella, que esta flor es sumamente bella y que esta escultura es un poquito bella, no tan bella. Esas son las particularidades. Pero, ¿cuál es la palabra en común que estoy usando para designar sus características? La belleza. Entonces, para Sócrates existe algo universal, un concepto fijo, permanente, sobre el cual yo puedo decir, ah, esto es bello, esto no es tan bello y esto es, pues, no es nada bello, es feo. ¿Cuál sería el universal entonces en cuanto a mi pintura, a la flor y a esa escultura? La belleza, la belleza. Por eso te pone ese ejemplo. Y dice, incluso, si todas las pinturas del mundo, las flores, las esculturas desaparecieran, este concepto de belleza, ese universal, se mantiene fijo, no desaparece. Ahora tú te preguntarás, entonces, ¿cómo esto cambia el enfoque que daban los sofistas? Acuérdate, un sofista decía, la justicia, bueno, para ti puede ser A, para ti puede ser B, para mí puede ser C, puede ser. En cambio, Sócrates dice, ah, momentito, la justicia debe tener un concepto fijo, permanente y constante, debe ser universal. Y sobre ese universal, sobre ese concepto fijo de lo que es justo e injusto, yo puedo sacar variedades, pero variedad uno, variedad 2, variedad 3, no le afectan al concepto de justicia. Entonces, mientras un sofista considera la justicia relativa, Sócrates ya te da una certeza de una justicia verdadera. Para Sócrates ya existe algo que realmente es justo, verdadero. Ya no hay relativismo. Realmente puedo decir, ah, esto es justo y esto es injusto. ¿Eso es conveniente? Sí. Date cuenta que Sócrates puede que haya sido el iniciador de lo que después sería ya la ética tal cual es. La ética que me dice, esto es correcto, esto no es correcto. ¿Ve? ¿Es importante? Sí. Esa definición después es desarrollada por Platón y por Aristóteles, y posteriormente ya en la Edad Media. ¿Cuál era el método socrático? La famosa mayéutica. Mayéutica. ¿Por qué se le denomina mayéutica? Porque era como el trabajo de dar a luz. Acuérdate, ¿cuál era el oficio de su madre? Partera. O sea, traía bebés al mundo, seres humanos al mundo. Sócrates, ¿qué decía? Bueno, yo voy a hacer lo mismo que mi mamá, pero no voy a traer bebés, obviamente. Lo que voy a traer es ideas. Te voy a hacer parir ideas, si lo quieres poner así en términos feos.
Entonces, ¿qué dabas a luz? Ideas. ¿Qué se utiliza o qué utilizaba Sócrates? Principalmente para hacer que tus ideas salgan a la luz, la conversación. Si tú conversabas con Sócrates, habían dos posibilidades: quedar en vergüenza o aprender. Sócrates se cuenta que cuando conversaba con gente aparentemente sabia, aparentemente erudita, los hacía quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque Sócrates, ¿qué utilizaba para su conversación? Primero, se declaraba ignorante. Acuérdate, solo sé que nada sé. Se declaraba ignorante, entonces. Él como que, digamos, podía saber mucho de política, pero iba con el más grande político de Atenas y le preguntaba, ¿qué es política? Y él le respondía, y luego Sócrates seguía, ¿pero por qué? Y así sucesivamente planteando preguntas. ¿Qué podía pasar? Que la persona caiga en contradicción o que la persona se diera cuenta de cuál era la concepción correcta de lo que es la política. Ahora, en este camino, no solamente aprendía la persona con la cual conversaba Sócrates, también el mismo Sócrates iba aprendiendo a través de esta conversación, a través de las preguntas. Entonces, ese método de ir de una definición perfecta a una perfecta o de lo particular a lo general es a lo que se le llama el método inductivo, la inducción de lo particular a lo general. Partimos entonces de que, por ejemplo, hablamos de política, la persona A me da una definición de política, algo así, ¿no? Entre puntitos, no es perfecta su definición. Entonces, conforme yo le voy haciendo preguntas, etcétera, puedo lograr que esta persona me dé un concepto muy bueno, acorde, real, verdadero de lo que es política. Eso es lo que buscaba Sócrates, que las personas piensen, que sean críticas, y por eso no le caía bien a nadie, o a casi nadie. Este es un chiste, ¿no? Decía, acá está Sócrates, mira. Ha llegado el momento de nuestros diálogos. ¿Están preparados? Sí, Sócrates, le dice. Y aquí dos personas que comentan, qué bien, ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles. Esa es la parte que más nos gusta. Claro, y date cuenta que, por ejemplo, a la gente de a pie, como nosotros, no tenemos mucho problema en que alguien nos haga preguntas y que al final nosotros reconozcamos nuestra ignorancia. Pero imagínate a un docente o a un profesor que aparentemente es capo. Le haces preguntas y no le queda otra que reconocer que no sabe. Eso es como una derrota. O sea, yo que soy el profe que, no sé, ha leído 20 libros, a mí no me puedes encontrar un defecto. Y efectivamente, si conversaba con Sócrates, seguramente le encontraba no solo uno, sino miles. Ese era entonces su método, ¿no? La imagen lo dice mejor que yo. ¿Qué otra cosa había? La famosa ironía, ¿no? Él no sabía nada y obviamente deseaba dar con la verdad. O sea, Sócrates no es que realmente no sabía nada, o sea, sabía bastantes cosas, pero prefería usar esa mascarada, esa careta de ignorante. No buscaba humillar, ojo, o sea, no creas que el fin de Sócrates era hacerte quedar como un tonto. ¿Qué era lo que buscaba? Intentaba descubrir la verdad y también que tú vayas descubriendo la verdad, que tú solito te dieras cuenta, ah, sí, tiene razón. Y como Sócrates sabe que las personas por lo general no tienen esta práctica filosófica, les invita él mismo, mediante las preguntas, a tenerla. Por eso lo hacía y por eso era tan fregado, ¿no? En lo que ejecutaba. Y aquí aparece ya la palabra. Que esta reflexión
les pueda permitir cuidar sus almas. Ah, entonces me dirás, ¿Sócrates creía en el alma? Sí, pero para él el alma era el sujeto pensante. Entonces, tu persona, materia. Tu persona que piensa, que reflexiona, que responde preguntas, que empieza a parir ideas, esa es tu alma. Y por tanto, esa alma está ansiosa de sabiduría y a la vez requiere ser atendida. Eso es el alma para Sócrates. ¿Cuál fue su principal preocupación? Tú dirás, bueno, entonces Sócrates hablaba de muchas cosas. Sí, pero lo que a él más le interesaba era el asunto ético, la ética, el comportamiento humano. Esa fue la principal preocupación de Sócrates. Me parece que esa fue la principal preocupación. Cómo el hombre debe comportarse para ser bueno. Y por eso decía la famosa frase de Sócrates también. El sabio, o sea, la persona que se ha llenado de sabiduría a través de todo lo que ya hemos visto, el sabio se supone que debe conocer lo recto. Podemos usar otro ejemplo. El sabio debe conocer lo que es justo. Entonces, si conoce lo que es recto, lo que es justo, va a actuar con rectitud. En nuestro ejemplo, si yo conozco lo que es justo, voy a actuar con justicia. Nadie obra mal, dice Sócrates, a sabiendas y a propósito. Claro, eso no es tan cierto, ¿no? Pero Sócrates tenía no la esperanza, él tenía la idea de que si las personas podían conocer lo que realmente era la justicia, entonces, sabiendo qué es la justicia, no había posibilidad que actúen de manera injusta. Eso no es correcto, obviamente, ¿no? En nuestros días, pero para los tiempos de Sócrates era lo que él pensaba. Entonces, para él, si una persona actuaba de manera injusta, se debía a la ignorancia. ¿Qué significaba? Que esa persona realmente no conocía la justicia y por eso actuaba así. Para él no existía esto de la debilidad moral, que nosotros sí lo consideramos. Entonces, ojo, si tú conoces lo que es bueno, no hay posibilidad a que actúes con maldad, según Sócrates. De esa manera enfocaba su ética. Aparte dice, ¿qué es la acción recta? Ojo, hay acciones, hay una acción que obviamente es una acción recta. ¿Eso qué implica? Que si yo la hago es para un fin, pero es para un fin recto. O sea, es para un fin útil. Es para un fin necesario, inherente al hombre. Entonces, Sócrates, ¿qué dice? Que la acción recta se ordena a la utilidad del hombre, ¿no? Sirve al hombre, le sirve, le es útil. ¿Para qué? Para lograr su felicidad. Mira, ya está hablando de felicidad. Por eso él mismo decía, cada cual busca su propio bien, pero no toda acción contribuye a alcanzar la felicidad. Y aquí te pongo un ejemplo claro. ¿Tú puedes beber alcohol? Claro, puedes beber alcohol. Pero el hecho que tú bebas alcohol no necesariamente te hace ser buena persona. ¿Por qué? Porque obviamente el alcohol a la larga va a destruir tu salud, ¿no? El hígado y etcétera. Entonces, el hecho que tú bebas alcohol puede que se te vuelva un hábito, ¿no? Lo que ahora llamaríamos vicio. Y ese hábito, ese vicio, esa acción que no es recta, que es mala, que es dañina para ti, al final, ¿en qué te convierte? Te convierte en un esclavo. Entonces ya no eres libre, según Sócrates, ya eres un esclavo.
Y de aquí sale una frase famosa que incluso yo utilizo a veces en otros espacios. Es más ventajoso, o sea, te conviene más ser justo que injusto. ¿Por qué? Porque la injusticia, al igual que el alcohol, la injusticia te va a esclavizar. Y una persona esclava no puede considerarse realmente libre. Y una persona esclava, y creo que esa es la parte importante de todo lo que estamos hablando hasta este punto, una persona esclava nunca va a ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para ser feliz? Hacer acciones rectas. Las acciones rectas, las que me permiten ser feliz, esas son las que importan. Son las que me generan más ventajas. ¿Qué me conviene? Ser justo. Ser injusto no me conviene, me puede traer consecuencias. Y aquí viene el asunto del placer. El placer, si tú haces una acción, por ejemplo, que te gusta mucho, estamos entrando al ámbito del placer. ¿Qué era el placer para Sócrates? Era un bien, pero dice que solo el placer solamente lo puede conseguir el hombre moral, el hombre que tiene una conducta adecuada, el hombre que hace acciones rectas. Ese es el hombre moral. Y para Sócrates, y esto es importante, por eso está subrayado, la felicidad no está en tener bienes materiales. Te cuento una anécdota, incluso. Dice que un día Sócrates, caminando en las calles de Atenas, Sócrates, era chato, dicen. Digamos que era chato, barbudo, pelón, feito. Dice que un día pasa por una tienda y ve una serie innumerable de estantes, artículos, etcétera. ¿Qué dice Sócrates cuando pasa por la tienda? Mira los objetos y sale su famosa frase, ¿no? Ah, miren, cuántas cosas que no necesito. Eso refleja bastante que la felicidad para él no estaba en eso, no estaba en tener bienes materiales. Listo. Entonces, viene ya la aparición de lo que es la virtud, ¿no? Una virtud que es como la práctica, la adquisición de un buen hábito. O sea, si yo practico constantemente la justicia, adquiero esa justicia como virtud. Ya es parte de mi comportamiento. Ahora, ojo, yo dije la palabra práctica, porque obviamente en nuestros días, por ejemplo, para que tú adquieras la justicia, tienes que practicar, o sea, en la vida real, tengo que practicar cómo ser justo. Pero según Sócrates, y esa es una característica también de su filosofía, bastaba simplemente con enseñar la justicia, no necesariamente con practicarla. Bastaba con que yo, que sé que es la justicia, vaya y enseñe e instruya al otro, a la otra persona, en justicia. Por eso dice que su enseñanza, la enseñanza de Sócrates, consistía en guiar al hombre a adquirir convicciones. Decirle, oye, tú puedes ser justo. Entonces yo le explico teóricamente, la justicia es así, así, y le doy ciertas ventajas, ciertos materiales, ciertas nociones de cómo podría aplicar la justicia, pero no necesariamente le enseño a practicarla, simplemente le guío. Según Sócrates dice, ese conocimiento intelectual al final debería llevar a un convencimiento íntimo. ¿Eso qué significa? Que yo te digo, mira, la justicia es así, así. Entonces, ¿qué hago? Que tú en el fondo, en tu ser, en tu alma,
te convenzas, digas, ah, sí, tiene razón, la justicia me conviene. Entonces, a partir de ahora voy a ser justo. Eso en la vida real obviamente no es tan cierto, ¿no? Por más que yo te diga, oye, ¿sabes qué? El alcohol es malo, la droga es mala, no debes hacerlo, lo vas a hacer, quizás, probablemente. ¿Por qué? Porque moralmente somos débiles. Para Sócrates eso no existía, bastaba con que simplemente yo te llenara de argumentos, te enseñara, te dijera las ventajas, desventajas y con eso era suficiente para él, ¿no? Entonces, según él, la virtud sí puede ser enseñada y no necesariamente te tengo que decir cómo debes practicarla. O mejor dicho, no necesariamente debo hacer que tú practiques dicha virtud. Esa es la diferencia, ¿no? Podríamos decir que Sócrates era confiado, ¿no? O sea, relativamente confiado. Ahora, en cuestión política, a esta corriente, o sea, este asunto de Sócrates que se confía bastante del aspecto intelectual, de que el hombre realmente escuchando, aprendiendo lo que era la justicia, lo lleve a cabo, es a lo que se le llama intelectualismo. Ese es el motivo por el cual Sócrates, no sé si decir odia, pero no era partidario de la democracia. Sabes que la democracia consiste en que la mayoría o las mayorías emiten un voto y por tanto las decisiones y demás se rigen en lo que dice la mayoría. Democracia, ¿no? A grandes rasgos, obviamente. Piensa, Sócrates piensa, este es un pensamiento de Sócrates, solo una persona experta, por ejemplo, en medicina, puede ocuparse de quién? De los enfermos. Y a su vez dice, el enfermo, obviamente, no va a confiar su salud a una persona inexperta. Entonces, ¿qué me está queriendo decir Sócrates? Que si yo debo elegir a una persona para gobernar un país, debo elegir a una persona que sepa, que tenga conocimiento intelectual de cómo gobernar bien, porque eso es importante, de cómo gobernar bien un país. Si yo elijo a una persona así, bacán, estoy a favor de lo que Sócrates decía. Ahora date cuenta, ¿esto se aplica en nuestro país? No, porque aquí funciona la democracia, entonces no necesariamente elijo a la persona más competente intelectualmente. Generalmente se elige a quién, al que habla más bonito, al que, bueno, regala tuppers, sin ofender. Y así. Next. En cuanto a religión, Sócrates, obviamente por la ciudad, por Atenas, por el politeísmo, habla de dioses, ¿no? En plural. Pero para Sócrates, obviamente, los dioses que son omnipresentes, están en todos lados, omnisapientes, tienen todo el conocimiento. Y si tú te diriges a un dios, solo debes pedir lo que te conviene. Interesante, es como un acercamiento a lo que sería después la teología. Ahora, aparte de eso, se sospecha que Sócrates tenía una concepción un poquito más desarrollada, pura, de lo que es un dios, de lo que es una divinidad, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? Respecto a la razón del hombre, dice, así como el cuerpo se compone de elementos del mundo material, la razón es parte de una razón universal o mente del mundo, de una inteligencia mayor. Eso obviamente ya le sirve a Platón y a Aristóteles para desarrollarlo de mejor manera. Por eso lo dejo hasta ahí. Cuando veamos a Platón y Aristóteles van a ver que esto toma un poco más de sentido. Ahora aparece una palabra nueva acá, ¿no? La famosa teleología. ¿Qué es la teleología? Es como buscar
la finalidad a las cosas. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué existe el hombre? Digamos que tú no sabes el objetivo de tu vida y al final, no sé, un año antes de morir te das cuenta que tu meta en la vida era ser ingeniero, ¿no? Era ser ingeniero y construir casas para los pobres. Eso es teleología. O sea, es buscar cuál es el sentido, cuál es la finalidad de algo. Teleología. Antropocéntrica, es decir, cuál es la finalidad del hombre, ¿no? ¿Quién se considera como fundador de esta corriente teleológica antropocéntrica? Obviamente a Sócrates. ¿Y Sócrates qué decía? Bueno, los dioses nos dan la luz, o sea, la luz existe, en otras palabras, ¿para qué? Para que el hombre pueda ver. Y aparte dice, el sol está lejos, el sol está lejos, nunca se acerca. ¿Por qué? Porque si se acerca puede aniquilar al hombre. Como te das cuenta, Sócrates que le busca la finalidad a las cosas. ¿Y en qué la centra? En el hombre. Ahora, ¿cómo murió, cómo fue la muerte de Sócrates? Sócrates, por todo lo que hemos mencionado, era miembro del Senado. Pero obviamente, por su ética, era muy ético, evitaba cuestiones ilegales. Por ejemplo, alguna vez evitó que se sentenciara ilegalmente al mismo tiempo a 8 generales, ¿no? Eso ya le hacía ganar enemigos dentro del Senado. Al final, un tal Melitos pidió la pena de muerte para Sócrates. ¿Cuáles fueron los cargos, no? Hacia el 400 o 399, que dice que no honraba a los dioses e introducía extrañas prácticas religiosas, ¿no? Claro, obviamente Sócrates no tenía la misma noción de los dioses que los griegos. Y dice que corrompía a los jóvenes. Obviamente, si tú, joven, te das cuenta que hay una persona que termina humillando a tres, no sé, tres docentes de la U, te llama la atención y obviamente lo sigues. Y hubieron jóvenes que siguieron a Sócrates, ¿no? ¿Quiénes fueron esos jóvenes? Fue Alcibiades y Critias, que lamentablemente hicieron cosas impresentables contra Atenas. Fue por eso que estos cargos nacieron. Ahora, esto de no honrar a los dioses, etcétera, se debe más que todo a que los primeros filósofos cosmólogos tenían una noción muy diferente de lo que era Dios. Y Sócrates tenía una muy contraria. Por eso lo condenaron también, porque había que cuidar la reputación de estos primeros filósofos. Y obviamente debes pensar que en ese Senado había gente que coincidía con lo que ellos enseñaban. ¿Qué más? Dice que supusieron, se pensó que Sócrates elegiría el destierro, no que elegiría la muerte. Pero dice que se quedó para el proceso y fue condenado por una mayoría de 60 votos en un jurado de 500 miembros. Sus últimas horas de vida se las pasó hablando de la inmortalidad del alma y finalmente murió cuando bebió la cicuta, ¿no? Que era un veneno. ¿Dónde podemos ver eso? Aquí, ¿no? Aquí está obviamente aquí está la cicuta, aquí está Sócrates en sus últimas horas de vida, está hablando con alguno de sus seguidores y finalmente él mismo bebe. No, y un meme, ¿no? Inventa la democracia, ya les he dicho, ¿no? Que es la votación de todos y que se respeta. Y Sócrates, que la odiaba tanto, pues termina muriendo por la democracia. Irónico, bastante irónico. Bien, ¿por qué Demócrito recién en esta parte? Porque, como les dije en la clase pasada, Demócrito es posterior a la mayoría de filósofos presocráticos. Entonces, consideraciones sobre Demócrito. Era discípulo de Leucipo. Si es discípulo de Leucipo, es parte de la escuela atomista. Se le llamaba el filósofo alegre. ¿A quién se le llamaba el oscuro? A Heráclito, que aparte era misántropo. Demócrito, más bien, si lo ves en representaciones artísticas, lo vas a ver con una sonrisa. Dice que vivía cuando Platón funda la academia. Ojo, Platón funda lo que se llama la academia, mientras Aristóteles posteriormente funda lo que se llama el liceo. Dice que probablemente pudo haber viajado a Egipto y Atenas, no está comprobado. Sus libros, en su mayor parte, no se han conservado. ¿Cómo era el pensamiento filosófico? Una retroalimentación de la otra vez que hablamos de Leucipo.
Dice que los objetos, los efluvios, lo que mencionaba bastante Empédocles, se emiten sin cesar. O sea, la materia emite ciertas partículas y que esas partículas entran a los sentidos y chocan con el alma. Ese choque con el alma, o sea, esas partículas de los objetos que chocan a la vez con las partículas de las que están formadas mi alma, son las que me permiten percibir, ¿no? De qué objeto se trata. Esta era una explicación de más o menos cómo funciona la vista, ¿no? Dice que cuando se atraviesa el aire, la imagen se deforma, ¿no? Entonces, si yo veo de lejos, obviamente hay más aire por el cual debe pasar ese átomo y por tanto la imagen va a llegar deformada, ¿no? Y esa sería la explicación de por qué no veo bien de lejos. Dice que el color se debe a la rugosidad de las imágenes, etcétera, ¿no? Es toda una teoría. Para Demócrito, las sensaciones de los sentidos particulares son falsas. Fuera del sujeto dice que no hay nada real. No, obviamente es lo que es una, ¿cómo decirlo? Es consecuencia de la influencia de Pitágoras, de Parménides, ¿no? Esta negación de los sentidos. ¿Cómo era su ética? Y creo que ese es el mayor rasgo de Demócrito. El fin de la conducta humana para Demócrito es lograr la dicha, felicidad. Esa dicha se determina por el placer y el dolor. Obviamente, ya hemos dicho, niega todo lo que es sentidos. Entonces, para él, los placeres de los sentidos no son verdaderos. No son verdaderos los placeres de los sentidos. Y a la vez hay que discernir, o sea, hay que escoger entre varios placeres, obviamente. En esa época podemos hablar del placer de beber, del placer de tener orgías, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los griegos, entonces no tiene nada de raro hablar de eso. Y buscar la armonía de los bienes del alma. No te olvides, para un pitagórico, que influyó bastante en Leucipo y Demócrito, para un pitagórico, ¿qué interesa? ¿El cuerpo o el alma? El alma es lo que se debe cuidar. Incluso por eso, te acordarás que la escuela pitagórica era un poco más religiosa que filosófica. Y tenían esta suerte de ascetismo, ¿no? O sea, ayunaban, etcétera. ¿Para qué? Para cuidar el alma. Y Demócrito decía, lo mejor para el hombre es pasar la vida con el mayor gozo, o sea, la mejor felicidad, y evitar en lo posible la tribulación o dificultad. Influencia. ¿En qué influenció Demócrito? Y esto sí es interesante. En la evolución de la cultura. Según Demócrito, la civilización se origina por necesidad. Es decir, se busca lo útil y lo ventajoso, ¿no? O sea, si yo tengo necesidad de comer, conforme avance el tiempo, puedo enfrentarme directamente a mi comida, o sea, a un animal. Posteriormente puedo fabricar una lanza para yo no ponerme en riesgo y directamente matarlo y así. Y aquí viene lo bonito. Dice que el arte se imita de la naturaleza. Según Demócrito, el hombre aprende a tejer gracias a la araña. Dice, aprende a cantar porque imita a los pájaros. Y como te dije, a diferencia de Heráclito, a Demócrito se le representa con una sonrisa, ¿no? Y esta pelotita que sostiene vendría a ser el famoso átomo. Ya chicos, hasta aquí. Me imagino que tienen clases de comunicación. Entonces, la parte que falta, que es muy corta, yo se las grabo. Ya, no hay problema.